Se ha cancelado la bull run de las criptomonedas. Este octubre ha sido totalmente deprimente. La gente esperaba que fuese a subir todo mucho más parabólicamente y se han llevado una sorpresa al comprobar que no ha sido así. Pero ¿se ha cancelado realmente la bull run? ¿Sí o no? Mira, yo llevo ya en el mercado cripto varios años, he vivido 2 bull runs y te puedo decir que lo que ha pasado en este octubre es totalmente igual al octubre de la última bull run. Así que vamos a comprobar lo que fue lo que pasó en octubre de 2020, justo en el momento antes de que todo se empezase a poner parabólico, y qué ha pasado en este octubre. Y en general daros un mensaje de alivio, un mensaje tranquilizador, porque muchísima gente se deja guiar por las emociones de oh Dios mío, esto no ha explotado, vaya timo, me bajo del bar. Así que como digo, vamos a comprobar un par de datos. En primer lugar, evidentemente vamos a comparar lo que ha pasado en este octubre y lo que pasó en el octubre de 2020. ¿Por qué en el año 2020? Porque fue en el año en el que pasó el último halving. Es más, el halving del 2020 creo que fue por abril o cosa así, y el halving del 2024 ha sido también en ese mes. Fijaos, esta parte de aquí fue el halving del 2020 y esta parte de aquí fue octubre del 2020, justo antes de que todo se empezase a poner parabólico y explotase un 530%. Vale, pero ¿qué fue lo que sucedió aquí en octubre del 2020? Octubre de año del halving. Bueno, pues os vais a llevar una sorpresa al ver que realmente estamos en un momento muy similar. Vamos a ver, esto es verano del 2020 y esta parte de aquí, octubre del 2020. Bitcoin estaba a unos 11.500 más o menos. El máximo histórico estaba en $20.000 que venía del 2017, unos cuantos años de cripto invierno. Llegó aquí el halving y como digo, aquí empezó octubre del 2020. Vale, hay que fijarse en un par de cositas. Primero, en las fechas cercanas al halving del 2020 se marcó el suelo definitivo de aquellos años y además hubo un aumento, un pico en el volumen. Aquí lo podéis ver. El volumen venía tranquilo de todos esos años atrás y de repente hay un pico, como digo, marcando justo el suelo. De ahí en adelante la cosa empezó a subir. Ahora vamos a comparar eso con estos años, pero antes vamos a ver octubre. El famoso Uptober por el que todo el mundo se le hace la boca agua en el 2020 fue tal que así. El precio de Bitcoin se puso a hacer máximos más bajos, hizo como un hombro, cabeza a hombro y después se desplomó. Se desplomó lo que fue un 20% más o menos. De ahí en adelante el precio no se movió demasiado hasta que llegó octubre. Y fijaos, en octubre la cosa empezó a subir. Más concretamente, todo octubre subió un 20% más o menos. Y de ahí en adelante ya sí que la cosa empezó a explotar y a ponerse parabólica hasta que llegó marzo del 2021, momento en el que hicimos techo y máximo histórico de Bitcoin allá en los 64.000. Así que para cogerlo de referencia tendremos que en el 2020, año del halving de Bitcoin, hubo un aumento de volumen justo en el suelo. Luego Bitcoin hizo máximos más bajos, haciéndole pensar a la gente que el precio se iría hacia abajo, y cuando llegó octubre, mágicamente se rompió esa línea de tendencia de máximos más bajos y empezó a subir todo. Vale, pues vámonos ahora al año 2024. ¿Qué es lo que tenemos? Pues algo realmente muy similar, empezando por el tema del volumen en el suelo. Fijaos cómo el volumen general de Bitcoin venía más o menos tranquilo hasta que tocó el suelo del año 2022, momento en el que hubo un pico de volumen, pico que marcó el suelo, igualito que pasó en el 2020. Seguidamente después de eso llegamos al momento en el que se acerca al máximo histórico y Bitcoin empieza a hacer máximos más bajos, creando esta línea de tendencia bajista, al igual que en el 2020. Ahora llega octubre de este año y Bitcoin sube un 20%. Al igual que en el año 2020. Entonces, a nivel de gráfico tenemos que año 2020, año del halving, y año 2024, año de halving, tenemos escenarios muy similares. 1. Aumento de volumen en el suelo. 2. Máximos más bajos en el precio de Bitcoin. 3. Rotura de esos máximos más bajos con esta línea de tendencia. 4. Octubre subiendo un 20%. Entonces la gente se agobia mogollón porque pensaban que ya por estas fechas Bitcoin debería de estar en los 300.000,
pero si os paráis a comprobarlo, realmente estamos en un escenario muy similar. Como digo, ya de ahí en adelante sí que la cosa empezó a reventar y más concretamente subió un 500%. Supongamos que ahora, en vez de subir un 500%, sube un 250%, para que no sea exactamente igual. Pues si Bitcoin subiese un 250%, se colocarían unos $240.000. Un precio para Bitcoin más que factible teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. Así que ¿ha sido este octubre realmente malo? ¿Ha sido este octubre diferente a otros octubres? ¿Es una decepción Uptober? Pues realmente no, está siendo todo igual que en el 2020, año del halving, y estamos en el 2024, año en el que ha pasado el halving. Si todo sigue exactamente igual que en el halving anterior, de aquí en adelante el precio debería de tontear un poquito con el máximo histórico hasta que finalmente reviente y empiece lo que es la bull run. Ahora, ¿qué más datos tenemos para comprobar si esto puede suceder o no? Bueno, pues vamos a irnos, por ejemplo, al Google Trends, que es una métrica que básicamente te mide las búsquedas de una palabra en Google. Estamos aquí en el año 2020, más concretamente en octubre de 2020, y fijaos cómo las búsquedas de Bitcoin estaban prácticamente en mínimos, pero fue llegar octubre y aquí en este piquito empezó a animarse. Seguidamente después de eso empezó la bull run y las búsquedas de Google, es decir, el interés por Bitcoin en Google empezó a crecer hasta que llegó al 100%. Vale, pues vámonos ahora al 2024, también año del halving. El interés o las búsquedas en Google de Bitcoin están en mínimos, pero ha sido llegar octubre y, ¡oh, sorpresa!, fíjate qué piquito está empezando a hacer aquí. Quizás el mismo piquito que hizo aquí. Puede ser que sí, puede ser que no, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Ahora, hay una pequeña peculiaridad, y es que el precio de Bitcoin, estando el interés por los suelos en Google, está aún más alto que cuando el interés de Bitcoin en Google estaba en máximos. Es decir, cuando el interés o las búsquedas de Google de Bitcoin estaba prácticamente, pues eso, en máximos históricos, el precio de Bitcoin estaba en máximos históricos. Pero ahora, el interés o las búsquedas de Google está en mínimos, pero el precio está en máximos históricos, lo cual significa que si estas búsquedas de Google se vuelven a colocar aquí, ¿a qué precio crees que va a llegar Bitcoin si estando en mínimos de interés está en máximos de precio? Otro dato a tener en cuenta evidentemente son las elecciones electorales de Estados Unidos, momento en el que históricamente también han desencadenado una bull run. Bueno, ahora mismo la cosa entre Harris y Trump está ahí, supuestamente más o menos igual, pero como dijo el CEO de Ripple, en este punto prácticamente da igual quién de los dos salga, porque vamos a tener un congreso más a favor de las criptomonedas y más a favor de la innovación, y esto es algo prácticamente inevitable. Ya hay muchas instituciones interesadas en Bitcoin, como ya sabéis, muchos países, algunos ETFs y demás, por lo que en este punto es inevitable que sea el que salga en las elecciones electorales de Estados Unidos, en general haya una mayor adopción cripto, lo cual podría ayudar a que estas búsquedas o interés de Google empezasen a subir de igual forma que hizo en octubre del 2020 y ahora en octubre de 2024. Y como último dato, también dejar caer que históricamente cada vez que se le ha metido un FUD a Tether, ha empezado casualmente una bull run. Y adivina qué, en este mismo año también se le ha empezado a meter mucho FUD a Tether, que no es para menos, ojo, pero el patrón está ahí, de tal forma que ha tenido que salir el CEO de Tether a decir: mira, como dijimos a la WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. De esto le hablamos en el último vídeo. Están resurgiendo viejos rumores, punto final. Esos viejos rumores se refieren precisamente a rumores del año 2020 y hacia atrás. Entonces, recapitulando toda la información, tendríamos que 1. Octubre del 2024, año del halving, ha subido el precio de Bitcoin a nivel porcentual lo mismo, un 20%, lo mismo que en octubre del 2020, año del halving también. 2. Los máximos de Bitcoin estaban siendo más bajos hasta que la línea de tendencia se rompió casualmente en octubre, igualito que pasó en el año 2020. 3. En el año del halving de 2020 hubo un pico en el volumen de Bitcoin que marcó el suelo de por aquel entonces, y aquí también hemos sufrido
sufrido un aumento del volumen, momento que marcó el suelo de Bitcoin. Sumado a eso, las búsquedas de Bitcoin en octubre de 2020 empezaron a subir hasta que marcó la bull run, y las búsquedas de Google en el 2024 están empezando a subir también. Sumado a eso también tenemos elecciones de Estados Unidos como en el 2020. Y para rematar está el FUD de Tether. Así que ¿ha sido realmente decepcionante el octubre de este año, el Uptober? Pues realmente no, ha sido exactamente igual que el Uptober de 2020. ¿Significa que como en octubre de este año la cosa no está parabólica, se ha cancelado la bull run? Pues tampoco, ya que si cogemos los datos estrictamente hablando y comparándolos exactamente igual con la última bull run, el precio ha hecho exactamente lo mismo. Mismos patrones, mismos comportamientos, y en octubre de 2020, año del halving, la cosa no estaba parabólica. Al igual que ahora, octubre de 2024, año del halving, la cosa no está parabólica, pero sí que está empezando a coger la misma pinta que cogió en el 2020. Así que para que te tranquilices, básicamente este octubre ha sido igual que el octubre de 2020, momento que desencadenó una bull run. ¿Significa eso que va a haber ahora también una bull run? No tiene por qué significar lo mismo. Resultados pasados no aseguran resultados futuros, pero te sirve para cogerlo de referencia. A mi parecer, la bull run como tal empezará oficialmente cuando se rompa con fuerza el máximo histórico, cuando Bitcoin haga alguna cosita tal que así. Será en este punto como tal donde para mí empezará la bull run, y ahí dejaré de comprar ninguna cripto y empezaré a pensar en cuándo vender. Lo que está claro es que el escenario parece muy prometedor, el gráfico es muy alcista en términos generales y es muy probable de que vivamos otra bull run, aunque no tiene por qué ser así, recuérdalo. Dicho todo esto, como habrás podido comprobar, yo estoy vigilando los precios en QuantFury, que es el broker sin comisiones que yo utilizo, y además donde monto mi portfolio de acciones y especulo un poquito haciendo trading con cripto. Si tú quieres utilizar una plataforma que no te cobre ninguna comisión, recuerda que puedes usar QuantFury si quieres, y escribiendo el código de registro BRODAX aquí en la pestaña de recompensas recibes un regalito junto con tu primera operación de trading. Y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Suscríbete a BRODAX Official.